Hay una pregunta que ha detenido más sueños que la falta de dinero, más metas que la falta de talento y más proyectos que la falta de oportunidades. Es una pregunta aparentemente inocente, pero profundamente destructiva. ¿Por qué a mí? Y cada vez que la pronuncias, aunque no lo notes, estás entrenando tu mente para buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Escúchame bien. La prosperidad no comienza cuando tienes más recursos. Comienza cuando dejas de responder desde la victimización. Porque cada vez que alguien te pregunta qué pasó y tú respondes hablando de la injusticia, de la mala suerte, de la traición, de la crisis, de la economía, estás fortaleciendo una identidad que no te conviene. Te estás definiendo por lo que te hicieron, no por lo que decidiste hacer después. La víctima siempre tiene argumentos sólidos, siempre puede explicar por qué no avanzó. Siempre tiene razones lógicas. Y lo más peligroso es que muchas veces tiene razón. Sí, te trataron mal. Sí, fue injusto. Sí, las condiciones eran difíciles. Pero la prosperidad no le pregunta a la justicia si puede llegar. La prosperidad solo llega donde hay responsabilidad. Cuando alguien te pregunte qué pasó con tu proyecto y respondas, es que nadie me apoyó, tu mente escucha. Dependo de otros. Cuando te pregunten por qué no seguiste estudiando y respondas, es que no tuve oportunidades, tu mente registra. Mi vida está determinada por las circunstancias. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en espectador de tu propia historia. La mentalidad próspera hace algo diferente. No niega la dificultad, pero cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué a mí?, se pregunta, ¿para qué me pasó esto? Y esa pequeña diferencia lo cambia todo, porque el por qué busca culpables, el para qué busca propósito. No respondas desde la herida, responde desde el aprendizaje. No respondas desde el dolor, responde desde la decisión, porque cada respuesta que das en voz alta fortalece una creencia en tu interior. Y si repites suficiente tiempo que eres víctima, terminarás viviendo como víctima. Pero si decides responder como protagonista, comenzarás a actuar como protagonista. Hay personas que han pasado por situaciones mucho más duras que las tuyas y aún así no se presentan ante el mundo como víctimas. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que el pasado puede explicar tu historia, pero no puede justificar tu estancamiento. Deja de usar tu dolor como identidad. El dolor es un maestro, no una etiqueta. Lo que viviste no es quién eres. Lo que decides hacer ahora, eso sí te define. Y cuando alguien te pregunte qué sucedió, en lugar de contar la tragedia con orgullo, habla del proceso con determinación. Di, aprendí, di, maduré, di, me fortalecí, porque eso es lo único que te acerca a prosperar. Prosperar no es tener una vida sin problemas, es tener una mentalidad que no se arrodilla ante ellos. Es negarte a responder de una manera que te empequeñezca. Es elegir conscientemente palabras que construyan, no que destruyan. Cada vez que justificas tu falta de avance señalando afuera, estás entregando tu poder. Y la prosperidad no visita a quien entrega su poder tan fácilmente. La prosperidad se acerca a quien asume control incluso cuando no tuvo control del inicio. Tal vez no elegiste lo que te pasó, pero sí eliges cómo lo interpretas. Y esa interpretación define tu energía, tus decisiones y tus resultados. Si interpretas cada obstáculo como prueba de que el mundo está contra ti, vivirás a la defensiva. Pero si lo interpretas como entrenamiento, comenzarás a crecer. No te estoy diciendo que ignores el dolor. Te estoy diciendo que no lo uses como excusa permanente. No respondas preguntas que te colocan como víctima sin antes preguntarte si esa respuesta te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. La próxima vez que alguien te pregunte qué ocurrió, respira. Y en lugar de repetir la historia que te debilita, elige la versión que te fortalece. Porque el mundo no te recordará por lo que te hicieron, sino por lo que hiciste después. Y el día que dejes de responder como víctima, empezarás a vivir como protagonista. Hay otra pregunta peligrosa que puede frenar tu crecimiento más de lo que imaginas. Es cuando alguien te mira y te dice, ¿y por qué no has avanzado? En ese instante tienes dos opciones: responder con responsabilidad o responder con justificación.
Y la mayoría, sin darse cuenta, elige justificarse. Escúchame con atención. La justificación es elegante, suena inteligente, parece razonable, pero es el refugio perfecto de la mediocridad. Porque cuando explicas demasiado por qué no hiciste algo, lo que realmente estás haciendo es defender tu falta de acción. Decir no tuve tiempo suena válido. Decir nadie me ayudó parece lógico. Decir las condiciones no eran favorables. Parece coherente, pero cada una de esas frases tiene algo en común. Te quitan del centro de la responsabilidad. Y cuando te quitas del centro, también te quitas el poder. Prosperar exige algo incómodo. Aceptar que muchas veces no avanzaste no por falta de oportunidades, sino por falta de disciplina. No por falta de recursos, sino por falta de constancia. No por falta de apoyo, sino por falta de decisión firme. La mente mediocre necesita excusas para dormir tranquila. Necesita argumentos para sentirse bien con su inacción. Pero la mente próspera no busca sentirse cómoda, busca crecer. Y crecer duele, porque implica reconocer que pudiste haber hecho más. Cuando alguien te pregunte por qué sigues en el mismo lugar, no corras a defenderte. Pregúntate primero si esa incomodidad es una señal de que debes cambiar algo, porque cada vez que te justificas, estás enviando un mensaje interno. Así estoy bien. Y si estás bien, no cambias. Y si no cambias, no prosperas. Hay personas que han convertido la excusa en un hábito. Siempre tienen una razón lista. Siempre hay un factor externo que explica su estancamiento. Y con el tiempo, ya ni siquiera se dan cuenta de que viven defendiendo su propia mediocridad. La prosperidad comienza cuando dices algo diferente. Cuando en lugar de justificarte dices, no avancé porque no fui lo suficientemente disciplinado. Esa frase puede doler, pero también libera. Porque si el problema está en ti, también la solución está en ti. Mientras el problema sea el gobierno, la economía, tu familia, tu pasado o tu entorno, estarás esperando que algo afuera cambie. Pero cuando reconoces que el cambio depende de tu carácter, de tu enfoque y de tus hábitos, dejas de esperar y comienzas a actuar. No confundas explicación con justificación. Explicar es analizar para mejorar. Justificar es defender para no cambiar. Y si quieres prosperar, tienes que renunciar a la necesidad de quedar bien ante los demás. Muchas veces justificamos para proteger nuestro ego. No queremos que otros piensen que fallamos por falta de esfuerzo. Preferimos que crean que fue culpa de las circunstancias. Pero la prosperidad no se construye cuidando tu imagen. Se construye corrigiendo tu disciplina. Cada excusa repetida fortalece un patrón. Si hoy te justificas por no levantarte temprano, mañana te justificarás por no terminar el proyecto. Y pasado mañana por no intentarlo de nuevo. Y cuando menos lo notes, habrás construido una vida llena de razones, pero vacía de resultados. No respondas con excusas. Responde con decisiones. Si no avanzaste, dilo. Si fallaste, admítelo. Si te distrajiste, reconócelo. Porque esa honestidad brutal es el punto de partida del verdadero crecimiento. Prosperar no es no equivocarse, es no defender el error, es no abrazar la mediocridad con argumentos sofisticados, es tener la valentía de decir, pude haber hecho más y ahora lo haré. Y cuando alguien vuelva a preguntarte por qué no has avanzado, que tu respuesta no sea un discurso largo lleno de circunstancias, que sea una declaración corta llena de compromiso. Porque el día que dejes de justificar tu mediocridad, comenzarás a construir tu excelencia. Hay preguntas que no buscan información, buscan reacción. No quieren entenderte, quieren desestabilizarte. Y si no aprendes a reconocerlas, terminarás entregando tu energía exactamente donde otros quieren que la pierdas. Alguien te dice, ¿de verdad crees que puedes lograr eso? Y si no estás firme por dentro, sentirás la necesidad inmediata de defenderte. Empezarás a explicar, a justificar, a levantar la voz, a demostrar, pero en ese momento ya perdiste. Porque cuando reaccionas emocionalmente, dejas de actuar estratégicamente. La provocación es una prueba de madurez. No es un ataque a tu capacidad, es un examen de tu carácter.
Hay personas que preguntan para sembrar duda. Hay quienes preguntan para burlarse. Hay quienes preguntan porque su propia inseguridad se activa cuando ven tu determinación. Y si respondes desde el enojo, les confirmas que tocaron el botón correcto. Prosperar requiere una habilidad que pocos desarrollan: control emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de decidir cuándo y cómo responder. Porque no toda pregunta merece una explicación y no toda opinión merece tu atención. Imagínate esto. Alguien cuestiona tu proyecto frente a otros. Te dice que es demasiado ambicioso, que es poco realista, que nadie lo ha logrado antes. Si reaccionas con furia, puedes ganar la discusión, pero pierdes el enfoque. Tu mente se llena de necesidad de aprobación en lugar de llenarse de disciplina para ejecutar. El silencio, cuando es intencional, es poder. No es debilidad. Es dominio propio. Es entender que tu energía es limitada y no la vas a invertir en cada comentario que intenta distraerte. Hay personas que viven reaccionando. Reaccionan a críticas, reaccionan a comentarios en redes, reaccionan a la opinión de familiares, reaccionan a la burla de amigos y pasan más tiempo defendiendo su visión que construyéndola. Y así, poco a poco, su sueño se convierte en una batalla constante en lugar de un proyecto disciplinado. No respondas a provocaciones emocionales como si fueran ataques reales. Muchas veces son reflejos de la inseguridad ajena. Y si tú te mantienes firme, sin necesidad de demostrar nada, envías un mensaje claro. Tu convicción no depende de la aprobación externa. Cuando alguien te pregunte con tono desafiante, ¿quién te crees que eres?, no necesitas un discurso. Esa pregunta no exige una explicación, exige resultados. Y los resultados no se anuncian, se construyen en silencio. La prosperidad no llega a quien se deja arrastrar por raca de emoción. Llega a quien sabe esperar, analizar y actuar con frialdad cuando es necesario. Porque el éxito no es solo talento, es estabilidad emocional bajo presión. Si cada crítica te altera, si cada comentario te obliga a responder, vivirás cansado. Y una mente cansada no prospera. Necesitas energía para crear, no para pelear. Eso no significa que nunca debas hablar. Significa que debes elegir tus batallas. Responde cuando tu respuesta construya algo. Guarda silencio cuando la respuesta solo alimente el conflicto. Hay una gran diferencia entre defender tu dignidad y alimentar tu ego. Cuando respondes desde el ego, buscas ganar la discusión. Cuando respondes desde la dignidad, eliges cuándo participar y cuándo retirarte. La disciplina emocional es un entrenamiento diario. Es respirar antes de contestar. Es preguntarte, ¿esta respuesta me acerca a mi propósito o solo satisface mi orgullo? Y muchas veces descubrirás que la mejor respuesta es seguir trabajando. Las provocaciones son inevitables. Siempre habrá alguien que dude, que critique, que intente minimizarte. Pero tu reacción es opcional. Y en esa decisión se define gran parte de tu futuro. No desperdicies tu enfoque intentando convencer a todos. La prosperidad no necesita aplausos inmediatos. Necesita constancia silenciosa. Aprende a escuchar sin alterarte. Aprende a observar sin engancharte. Aprende a avanzar sin explicar cada paso. Porque cuando tu carácter es más fuerte que la provocación, nada externo puede sacarte de tu camino. Y el día que controles tu reacción, comenzarás a controlar tu destino. Hay sueños que mueren no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Hay metas que se debilitan no porque sean imposibles, sino porque fueron compartidas con las personas equivocadas. Y aquí es donde muchos cometen un error silencioso pero peligroso. Confiesan sus sueños a quien no los entiende. Alguien te pregunta, ¿qué estás planeando ahora? Y tú, emocionado, comienzas a contar cada detalle. Hablas de tus metas, de tus ideas, de tus planes a futuro. Pero no todos los oídos están preparados para escuchar visión. Algunos solo escuchan riesgo, otros escuchan locura, otros escuchan algo que confronta su propia falta de acción. Y entonces vienen las preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Y si fracasas? ¿No crees que es muy arriesgado? ¿Estás seguro de que eso es para ti?
No parecen ataques, parecen consejos. Pero si tu convicción todavía no es fuerte, esas preguntas pueden sembrar una duda profunda. Entiende esto, no todos están en tu mismo nivel de hambre, de disciplina o de visión. Y cuando compartes algo grande con alguien que piensa pequeño, lo más probable es que intente reducirlo al tamaño de su propia mentalidad. No lo hacen necesariamente por maldad. A veces lo hacen por miedo, porque cuando tú decides intentar algo grande, obligas a otros a confrontar sus propias excusas. Tu ambición incomoda a quien se conformó. Por eso debes aprender a proteger tu visión. No todo lo que nace necesita mostrarse de inmediato. Un árbol fuerte comenzó siendo una semilla protegida bajo tierra. Si la semilla se expone antes de desarrollar raíces, cualquier viento la arranca. Cuando tu sueño todavía está creciendo, necesita disciplina, enfoque y trabajo silencioso, no opiniones constantes. Cada vez que explicas tu meta a alguien que no la comparte, estás gastando energía justificando algo que deberías estar construyendo. Hay personas que hablan demasiado pronto y trabajan demasiado poco. Se emocionan contando el plan, reciben aplausos anticipados y sienten una satisfacción momentánea, pero luego pierden impulso, porque una parte de su cerebro ya sintió la recompensa social sin haber hecho el esfuerzo real. No confundas validación con progreso. Que otros celebren tu idea no significa que esté avanzada, y que otros la critiquen no significa que sea incorrecta. La única validación que realmente importa es la coherencia entre lo que dices y lo que haces cada día. Si alguien te pregunta por tus planes y sabes que esa persona no entenderá tu visión, no tienes obligación de dar detalles. Puedes responder con sencillez, puedes hablar de trabajo, de aprendizaje, de crecimiento personal. No todo el mundo necesita acceso a tu estrategia. Hay sueños que deben ser trabajados en silencio hasta que los resultados hablen por sí solos. Porque cuando el resultado aparece, ya no hay debate, ya no hay burla, ya no hay preguntas con tono de duda, solo hay evidencia. La prosperidad no necesita anunciarse. Se construye en la discreción, se fortalece en la constancia, se defiende con acciones, no con discursos largos. Pregúntate siempre, ¿esta persona suma claridad o siembra confusión? ¿Escucha para apoyar o escucha para cuestionar desde su propio miedo? Y según esa respuesta decide cuánto compartir. No se trata de vivir aislado, se trata de ser estratégico. Rodéate de quienes entienden disciplina, no solo entusiasmo. Comparte tu visión con quienes también están construyendo la suya, porque cuando dos mentalidades enfocadas se encuentran, se fortalecen. Pero cuando una mentalidad decidida se expone a una mentalidad conformista, se desgasta. Tu sueño es responsabilidad tuya. No puedes permitir que la inseguridad ajena determine el tamaño de tu ambición. Si alguien no lo ve, no significa que no sea posible. Significa que no es su visión. Habrá momentos en que caminarás solo, momentos en que trabajarás sin que nadie entienda completamente lo que estás haciendo. Y eso está bien. La soledad temporal es parte del proceso de crecimiento. No necesitas que todos crean en ti. Necesitas creer tú lo suficiente para trabajar incluso cuando nadie más lo haga. Protege tu visión hasta que sea tan fuerte que ninguna opinión pueda derribarla. Porque los sueños no se discuten, se construyen en silencio hasta que el resultado obliga al mundo a entenderlos. Hay preguntas que no atacan tu capacidad, atacan tu ego. Y si no sabes diferenciarlas, puedes caer en una trampa muy sutil, responder desde el orgullo en lugar de responder desde el propósito. Alguien te dice, ahora te crees mejor que nosotros, y de inmediato sientes esa necesidad interna de aclarar, de demostrar, de dejar claro que sí puedes, que sí sabes, que sí estás por encima de ciertas circunstancias. Pero en ese momento tienes que detenerte y preguntarte algo muy importante. ¿Estoy respondiendo para avanzar o para alimentar mi ego? El orgullo es silenciosamente destructivo. No siempre se manifiesta como arrogancia evidente. A veces se presenta como esa urgencia por tener la última palabra, como esa incomodidad cuando no reconocen tu esfuerzo, como esa necesidad constante de mostrar resultados antes de tiempo para que otros validen tu progreso. Prosperar no requiere que demuestres nada, requiere que construyas algo.
Y cuando respondes desde el orgullo, empiezas a tomar decisiones para impresionar, no para crecer. Hay personas que cambian su ritmo de trabajo solo para que otros vean que están ocupados. Publican cada logro, explican cada paso, exageran cada avance, no porque sea estratégico, sino porque necesitan aprobación. Y cuando la aprobación no llega, se frustran. Y cuando llega, se distraen. El orgullo te hace vulnerable. Porque si tu motivación depende de lo que otros piensen, entonces otros controlan tu estabilidad emocional. Y la prosperidad no puede construirse sobre una base tan frágil. Cuando alguien cuestiona tu proceso con tono irónico, el orgullo quiere reaccionar. Quiere decir, ya verás, quiere me patir. Quiere acelerar resultados para callar bocas. Pero acelerar por presión externa casi siempre lleva a errores internos. El propósito, en cambio, es paciente. No se apura para demostrar. No compite por atención. Trabaja en silencio. Sabe que el tiempo es aliado de la disciplina. Responder desde el orgullo te puede llevar a gastar dinero que no tienes para aparentar éxito. Te puede llevar a aceptar proyectos que no se alinean contigo solo para probar que eres capaz. Te puede llevar incluso a hablar más de lo que haces, debilitando tu enfoque. Hay una diferencia enorme entre confianza y orgullo. La confianza no necesita aplausos. El orgullo los exige. La confianza se mantiene estable ante críticas y elogios. El orgullo se altera con ambos. Si alguien te subestima, no necesitas elevar el volumen de tu voz. Necesitas elevar el nivel de tu trabajo. Si alguien duda de ti, no necesitas una discusión larga. Necesitas consistencia diaria. La prosperidad no llega porque ganaste una discusión. Llega porque mantuviste disciplina cuando nadie te estaba mirando. Llega porque trabajaste incluso cuando no había reconocimiento. A veces el orgullo también se disfraza de autosuficiencia extrema. No necesito a nadie. Yo puedo solo. Y aunque la independencia es valiosa, el aislamiento por orgullo puede cerrarte puertas importantes. Porque prosperar también implica aprender, escuchar y aceptar corrección. Si cada consejo lo tomas como ataque, si cada crítica la interpretas como ofensa, terminarás rechazando oportunidades de mejora. Y eso no es fortaleza, eso es fragilidad disfrazada. No respondas preguntas para proteger tu imagen. Responde o guarda silencio para proteger tu enfoque. Porque cada vez que tu energía se dirige a defender tu reputación, se aleja de construir tu realidad. Hay momentos en que lo más poderoso que puedes hacer es no explicar nada. Dejar que el tiempo y los resultados hablen. Dejar que tu crecimiento sea tan evidente que no necesite discurso. El orgullo quiere reconocimiento inmediato. El propósito entiende que el verdadero reconocimiento llega como consecuencia, no como objetivo. Y cuando logres dominar esa parte interna que quiere probar algo a todos, descubrirás una libertad enorme. Ya no trabajarás para impresionar, trabajarás para avanzar. Ya no hablarás para destacar, actuarás para construir. Porque el día que dejes de responder desde el orgullo, empezarás a actuar desde tu verdadera grandeza. Hay preguntas que parecen pequeñas, pero tienen el poder de desviarte lentamente de tu propósito. No llegan como un ataque directo, no suenan agresivas, no parecen peligrosas. De hecho, muchas veces vienen con una sonrisa. Pero si no estás firme en tu dirección, pueden empujarte casi sin que lo notes hacia una vida que no era la que querías construir. Alguien te pregunta, ¿por qué no haces lo que todos hacen? Y si no tienes claridad, empiezas a dudar. Empiezas a mirar a los lados. Empiezas a comparar tu proceso con el de otros. Y sin darte cuenta, comienzas a responder de una forma que te aleja de tu esencia. Cada respuesta que das es una declaración de identidad. Cuando dices, tal vez debería cambiar para encajar, estás cediendo terreno. Cuando respondes, es que todos lo hacen así, estás negociando tu autenticidad. Y cada pequeña negociación repetida se convierte en una transformación silenciosa de tu carácter. Prosperar no es simplemente crecer económicamente, es crecer sin perder dirección, es avanzar sin traicionar tus valores. Es mantenerte firme incluso cuando la presión social intenta moldearte.
La presión no siempre grita, a veces susurra. Te pregunta por qué no llevas el mismo ritmo que otros. ¿Por qué no tomas atajos? ¿Por qué no eliges el camino fácil? Y si no tienes convicciones claras, empezarás a justificar decisiones que sabes que no se alinean contigo. No respondas desde el miedo a quedarte atrás. No respondas desde la ansiedad de compararte. No respondas desde la necesidad de pertenecer, porque cuando respondes desde esas emociones, te desconectas de tu propósito. Habrá momentos en que todos parecerán avanzar más rápido que tú, momentos en que tus resultados no serán visibles. Y alguien preguntará, ¿seguro que ese camino vale la pena? Esa pregunta puede hacer temblar a quien no tiene raíces profundas. Pero el propósito verdadero no siempre es el más popular, no siempre es el más rápido, muchas veces es el más silencioso, y solo quienes tienen claridad pueden sostenerlo cuando nadie más lo entiende. Si permites que cada pregunta externa redefina tu rumbo, terminarás viviendo una vida diseñada por opiniones ajenas. Y la prosperidad construida sobre aprobación externa es frágil, porque el día que la aprobación cambie, tú también cambiarás. Necesitas una brújula interna. Necesitas saber quién eres, qué quieres y por qué lo quieres. Porque cuando esa claridad existe, las preguntas externas pierden poder. Puedes escucharlas sin absorberlas. Puedes analizarlas sin perderte. Responder lo que te aleja de tu propósito no siempre es algo dramático. A veces es aceptar compromisos que no aportan nada a tu visión. A veces es decir sí, cuando deberías decir no. A veces es elegir comodidad en lugar de disciplina. Cada sí innecesario es tiempo que le quitas a lo esencial. Cada decisión basada en presión es energía que se dispersa. Y la prosperidad exige concentración. No todo lo que es bueno es correcto para ti. No toda oportunidad es parte de tu llamado. No toda invitación merece tu atención. Si no aprendes a filtrar, terminarás ocupado, pero no enfocado. Y estar ocupado no es lo mismo que estar avanzando. Cuando alguien cuestione tu ritmo, tu estilo o tu enfoque, pregúntate primero, ¿esto se alinea con mi propósito? Si la respuesta es no, entonces no necesitas ajustar tu dirección para satisfacer expectativas externas. Habrá críticas, habrá comparaciones, habrá sugerencias que suenan lógicas pero que no encajan contigo. Escucha, evalúa, pero decide desde tu convicción, no desde tu inseguridad. La disciplina no es solo levantarte temprano o trabajar duro. También es proteger tu dirección. Es mantenerte firme cuando sería más fácil adaptarte para evitar incomodidad. Porque el mayor riesgo no es fracasar. El mayor riesgo es tener éxito en algo que nunca fue tu propósito. Y el día que decidas responder únicamente desde tu dirección clara, nada podrá desviarte del destino que estás construyendo.